El camino es pesado, bastante pesado. Chéquense lo que sigue. Bien amigos, vamos a descansar un poco. El cerro este está interesante. Ya no puedo más. Subo y subo escalones y no llego. Me parece que no avanzo. Parece que no avanzamos, amigos. Solo quiero llegar antes de que se oscurezca para ver la vista y la pirámide. Falta mucho. 15 minutos. Ah, no, pues sí, algo. Gracias. 15 minutos, amigos. Vamos por menos. Bien. Eso significa que hay que darnos prisa porque se está oscureciendo. Amigos, llámate. Ya me cansé, amigos. Cada vez se oscurece más. Pero no manejé 4 horas de embalde. Ya más o menos agarré el ritmo. Se ve más o menos. Vine caminando hoy desde la parte del centro de Tepoztlán hasta el templo, son 3 kilómetros de distancia y un aproximado de 2000 escalones es lo que subieron. Les faltaron 300 escalones y 300 metros para llegar al área del templo. El templo se encuentra a 400 metros sobre el nivel de la población y a 2200 sobre el nivel del mar.
Se encuentra en medio de los 4 puntos cardinales, lo rodean 4 montañas. Al norte, Tlahuiltepel, significado Cerro de la Luz. Al oeste, Ocelotzin, el más importante de esta cordillera, ya que este cerro funcionó como un marcador solar. El sol hace su recorrido durante todo el año y en estas cimas, y si lo observamos bien, un rostro viendo hacia el cielo, ¿sí? Es como nuestros antepasados podían ver la llegada de los equinoccios y los solsticios de la parte izquierda del templo. Al sur, el precioso Chalchiltepel, que es el que tenemos al lado sur, que es un rostro maya que está viendo hacia el cielo también. Ese es el Chalchiltepel, Cerro del Tesoro, si lo volteamos, un rostro maya. ¿Okay? Y al este, el precioso Yicaltepel, Cerro del Viento. Esas son las 4 montañas que abrazan a este templo. El templo tiene un triángulo sagrado que es Maninalco, Xochicalco y Tepoztlán, y en medio de ese triángulo se ubica la ciudad de Cuernavaca. Los 3 templos están a 3 kilómetros de distancia de cada pueblo. ¿Sí? Fue construido en el año 1150 o 1350 por la cultura xochimilca. Para 1486-1502 son conquistados por la cultura mexica y ya es muy evidente el estilo mexica en su arquitectura. ¿Sí? El camino por donde ustedes subieron es un camino original, que a lo largo de este camino hay partes donde se observan basamentos de lo que fueron cuartos de guardia, porque en aquellos tiempos no podríamos subir como subimos hoy. ¿Sí? Era un lugar restringido, un lugar sagrado. El camino representa una serpiente para llegar a este templo. Para llegar al templo o Teocalli tenemos que dejar lo material para llegar a lo espiritual. Pero lo material no es un coche, una casa, una cuenta de banco. Lo que representa este camino para llegar a este Teocalli son aquellos sentimientos, aquellos pensamientos negativos y aquellas enfermedades. Muchos llegamos a la parte del templo y decimos vamos a tomar energía. No, es una armonización de nuestro cuerpo. Vamos a dejar esa armonización negativa para bajar con una armonización positiva. El camino, como vuelvo a repetir, se representa una serpiente. La serpiente no podrá volar al menos que se una a una ave y formen un Quetzalcóatl. Quetzal es el ave de bello plumaje y Coatl la serpiente de bello plumaje. El camino es lo espiritual, que es el águila. ¿Por qué? Porque es el animal que vuela más alto. Si la pronunciamos al revés, es la guía de lo espiritual. La palabra serpiente es nacer, existir del ser vivo. Nosotros nacemos, existimos y somos un ser vivo. Eso es lo que representa este camino para llegar a este recinto sagrado. Llegamos a la parte de arriba y en el lado oeste del Teposteco se encuentra la terraza más alta del lugar, que es en la parte alta. Sobre de ella se encuentra un basamento piramidal con 2 escaleras, una al este, la otra al sur, el cual fue utilizado para construir el templo. Algunos de los materiales constructivos para el basamento piramidal y el templo no se tienen en el cerro, por lo que la cal y el tezontli obtenidos de San Juan Tlacotenco y San Andrés de la Cal, ambos pueblos a 7 kilómetros de distancia, fueron acarreados en los hombros de los tamemes xochimilcas. La escalera del lado sur nos conduce a lo que es la explanada del templo, y en medio de esta explanada existía un pequeño altar, el cual se podían hacer rituales sin la necesidad de subir al templo. Rituales probablemente asociados a personas que por su condición social no podían subir al templo. Al sur de la explanada se observan los restos de 2 grandes cuartos, los cuales debieron de servir como habitaciones del dios Tepoztecal, así como para guardar objetos interesantes al culto. El templo se compone por 2 cuartos. El primero de ellos que subiendo el vestíbulo, la escalera, que funcionó como un vestíbulo con 3 claros, 1, 2 y 3, siendo el central mayor formado por los remates de los muros norte y sur. El segundo es un pequeño salón que se atraviesa por una puerta lateral. El salón fue el lugar más sagrado del templo. Tanto el salón como el vestíbulo tienen adosado a los muros de una época anterior. Dentro del salón y el vestíbulo se conservan los restos de una banqueta con relieves y un texto con varios signos, que son un sistema de comunicación no lingüístico que se utilizó en el posplásico. El texto hace referencia al dios Tepoztecal, al sacrificio, las responsabilidades y el poder de los gobernantes. Todos los signos son arrastrados por chorros de agua y sangre. El agua quemada que simbolizan la unión de las fuerzas frías terrenales y femeninas con las calientes celestes masculinas que daban vida al universo. En los 3 costados de los muros exteriores del templo se encontraban clavos decorativos en formas de calavera, 5 en el costado norte, 4 en el este.
En el costado sur no se conservan estos clavos, pero debieron de mantener la simetría con el lado norte. En estos lugares descansan los cráneos de los mejores guerreros. Se encuentran 5 en el norte y 4 en el este. Son de los mejores guerreros, están cubiertos con una pequeña carita de piedra. Sobre estas planadas se ubica una tercera escalinata. La escalinata que nos lleva al templo de Tepostecal tiene 13 escalones. La huella de los escalones es muy pequeña, tal como corresponde a la tradición arquitectónica de Mesoamérica. El tamaño de los escalones no es a consecuencia de que los antiguos habitantes del lugar tuvieran los pies pequeños. Esto se hacía para obligar al que subiera al templo que lo hiciera con respeto y ligeramente inclinado. Asimismo, al descender se hacía en diagonal para evitar dar la espalda al dios Tepostecal. El número 13 de los escalones es muy importante, ya que está relacionado con la concepción del universo mesoamericano. Y 13 eran los días que tenía la semana del calendario ritual. Las paredes del templo presentan un perfil de taluz y tablero. Este es el taluz y este es el tablero. Este complejo arquitectónico fue muy común para el periodo posclásico. En algunas de las estructuras donde se encuentran más tempranos son, por ejemplo, en Teopanzolco, en la ciudad de Cuernavaca. Al igual que en el templo del Tepostecal aparecen los 4 costados. También se encuentra en Tenayucan, Santa Cecilia y en algunas de las etapas tempranas del Templo Mayor y Tlatelolco. En estos 2 últimos lugares, el taluz y el tablero aparecen asociadas al templo de Tlaloc, por lo que se puede proponer que este estilo arquitectónico está dedicado a las deidades de la fertilidad, como debió ser el caso de Tepostecal. El templo fue dedicado a Ometoztli o Tepostecal. Ometoztli fue un ídolo de piedra, labrado en piedra, que quiere decir Dios de 2 conejos. Tepostecal fue el último señor de este señorío. Esto es a la divinidad consagrada por la mitología agrícola, como dios del pulque, las cosechas y la fertilidad. Este templo y el dios Tepostecal fueron tan importantes que se han encontrado evidencias de peregrinos que llegaban desde Chiapas y Guatemala. Y a lo largo de los siglos en este templo vivieron varias personas que fueron su manifestación del dios Tepostecal. Tepostecal fue bautizado a la religión católica el 8 de septiembre de 1538. En la parte de abajo vamos a encontrar el lugar donde se llevó a cabo el bautizo. La luna y el conejo están muy asociados al pulque, la bebida alcohólica de Mesoamérica, la cual era blanca. Y por estas razones que los dioses del pulque portaban la narijera lunar en la nariz, como dioses del pulque. Otros signos asociados a esta deidad son la olla del pulque. Tepostecal, Teposteco y Tepoztlán tienen la misma raíz. Tepostecal fue el nombre del rey, el último de este señorío. Recibía adoración de la gente de los pueblos cercanos y lejanos. Su significado, habitante de Tepoztlán. Teposteco es el nombre del cerro, su significado, casa del Tepostecal. Tepoztlán, el nombre de Tepoztlán proviene de sus raíces simbólicas. Tepochtli, cobre o fierro, tlán, abundancia o lugar. Entonces el nombre de Tepoztlán, su significado es lugar donde abunda el cobre o donde se venera el cobre. No porque haya cobre, sino por la hacha del dios Tepostecal que fue de cobre. La otra opción, Tepoztlán, lugar de los cerros quebrados. En México y Mesoamérica, estos lugares los conocemos como pirámides, pero en México y Mesoamérica, Honduras, Belice, no tenemos pirámides. Una pirámide es aquella que tiene 5 puntas, 4 en la base y una en la parte superior. Las culturas que vivieron en México no construyen pirámides, sino centros ceremoniales o centros sagrados, dependiendo el uso que se le daba a los edificios. Para los lugares sagrados la palabra correcta es teocalis, teocali, significado en náhuatl, teo, energía o universo, cali, casa, casa de Dios, es decir, templos o adoratorios, dichos de manera coloquial. Con el paso del tiempo se fue cubriendo de tierra y vegetación. Tampoco sabemos si más tarde fue descubierto o si los tepostecos ya lo conocían, y durante muchos siglos lo mantienen en secreto su existencia por temor a que fuera destruido. Fue hasta el año 1893 que el arquitecto Francisco Rodríguez, nativo de Tepoztlán, con la ayuda de la población comenzaron los trabajos de conservación y limpieza del lugar.
Para 1895 el templo ya es liberado de escombro y maleza y es presentado en la Ciudad de México en el Congreso de las Américas al mundo. 130 años abierto al público, 800 y tantos años de antigüedad, 80% original, 20% restaurado. Lo que se restaura es el talud, las escaleras, y aunque el techo no se conserva, se supone que fue un techo plano, soportado por una estructura de vigas de madera. Sobre esto se coloca una mezcla de fragmentos de tezontle pegados con cal y arena. Por último, una capa de tierra impermealizado. Así fue encontrado, así se encuentra en la actualidad y posiblemente así pudo haber sido en el año 1200, 1400. Esto ya es una maqueta virtual. En el sentido de que el templo del Tepostecal fue parte de un paisaje ritual concebido por los mexicas, en que las construcciones religiosas se integraban al ambiente jerámico, considerado sagrado. El templo se compone por 3 elementos arquitectónicos. En el lado oeste, su templo y su explanada. En el lado este, lo que fue una área habitacional, que tuvo la función de albergar a sacerdotes y sirvientes del dios Tepostecal. Hoy funciona como un mirador. En el área central, donde se encuentra la taquilla actualmente, 3 elementos, un muro, una banqueta y un cuarto, o cuya función fue el control para el área del templo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y que tengan una excelente tarde, que Dios me los bendiga y regreso a casa. Y un abrazo a la distancia y llévense un pedacito de Tepoztlán en su corazón. Gracias. Gracias. Pues prácticamente nos agarró la noche, amigos, pero valió la pena. No sé si logran apreciarlo, pero ya prácticamente está oscuro. ¿Escuchan el sonido de la naturaleza? Bueno, tampoco es así que digas que bruto, ¿no? Porque no se escuchan tantos pájaros ni grillos. Pero pero ya se siente, ya está oscuro. Chéquense. Eso se puso interesante. Voy a medio camino y ya prácticamente está oscuro. ¿Ven estas luces por allá, amigos? Hemos llegado a un altar o a una ofrenda. Vamos a averiguar. Prácticamente ya no se ve nada, amigos, ya estamos de noche. Vamos a acercarnos un poquito. Oh. Chéquense. Bueno, amigos míos, pues no se ve mucho. Hay frutas, hay flores, veladoras. Y bueno, es todo lo que se alcanza a ver. Le ponemos luz. Chéquense. Unos tabacos por ahí. Y bueno, eso es lo que hay. Seguimos el camino, amigos. Tenemos que llegar. Son 6:22. Y esto se hace eterno.